Si pienso en caminos sagrados en la música, pienso en el flamenco. El respeto que inspira, la pureza que lo rodea, las emociones que mueven tanta gente, la historia impresionante que tiene y la identidad que transmite. Para atreverse a abrir ahí dentro una ruta propia, hay que tener descaro, hay que tener talento puro, hay que tener un punto de irresponsable, hay que ser valiente y hay que tener claro lo que se quiere. Hay que ser un niño. A mí me gusta mucho entender la idea del camino desde la persona que deambula, porque nos habla de una persona que se cuestiona, que se interroga y que aprende mediante el camino, que es a lo que nos invitaba Machado. Para mí hay dos cuestiones importantes a la hora de entender el paso en el camino. Entender el paso como firme, aunque sea equivocado, y que sea un paso que deje huella para el que viene detrás. Señor Paco. Hombre, Dani, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, tío. Muy bien, me alegro mucho, alegro mucho verte. verte. Joder, hacía tiempo que no te veía, Sí, ¿eh? desde la cena aquella. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué tal estás? Bien, mira, comiendo, sentado, en paz, en silencio. Mejor imposible. Sitio precioso. Sí, no muy común, ¿eh? En mi día a día. ¿Quién es Paco? Pues no te podía decir quién es, pero te puedo decir dónde está. ¿Y dónde está Paco? Pues bueno, ahora mismo contigo. Pero bueno, está constantemente en movimiento, buscando a seres mágicos, experiencias nuevas. Bueno, aún pensando a qué coño hemos venido aquí. ¡Farruca! ¿Cuál es tu punto de partida para empezar a hacer un proyecto, una canción, ver una imagen, leer un libro? Yo soy bastante lector y ahí encuentro bastante inspiración, la verdad. Porque tiene que ver con mi necesidad de inválido en el sentido de que no soy una persona que sepa o haya entendido muy bien cómo construir canciones. Entonces me interesa mucho, o es una muleta para mí, el saber qué quiero contar. Y después, cuando entiendo qué quiero contar, más o menos, empiezo a repensar cómo quiero contarlo. Y sobre todo con quién quiero contarlo, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Somos sonidos y la vida es eso. El silencio no existe, eso nos enseñó John Cage. Siempre hay un sonido. Si fuésemos capaces de escuchar todo lo que nos rodea, pero ya no solamente el sonido, sino las personas que tienen algo que contarnos, ¿no? Toda la poética que nos rodea en el día a día, ¿no? En una mirada, en una caricia, en una comida, en un gesto, en un saludo, en un abrazo, en un caminar. Hay poesía en un pequeño rayo de luz, en una lámpara. Cualquier tipo de sonido que nos rodea puedes encontrar en el mundo musical, ¿no? Esa fascinación de sumergirte en algo que cambia tu vida día a día, ¿no? Que la hace especial.
si intensificáramos la vida, que es lo que intentamos hacer con la música, al fin y al cabo, ¿no? Poner lupas, creo que nuestra vida sería mucho mejor, mucho más fascinante. Si yo me dediqué a la música o al arte, era porque encontraba mucha más liberación cuando me subía al escenario que cuando estaba abajo. En el escenario me otorgaba ciertas licencias que en mi vida personal no me las otorgaba. Entonces ha sido un muy buen espacio para encontrar qué quería ser realmente o dónde quería estar en esta vida. Crear un surco en un vinilo con la propia voz es seguir creyendo que el mundo escucha, que hay alguien detrás de esos muros cubiertos de materiales absorbentes que espera algún tipo de mensaje. Yo con 4 años me asomaba al balcón del 5.º piso donde vivíamos en Elche, en un barrio de la periferia, y tocaba la guitarra con una nota, ¿sabes? Por eso digo que empecé yo a hacer minimalismo, porque como no sabía hacer acordes, pues con el bordón tocaba una nota como si fuese Philip Glass. Hoy en día me inventaba canciones porque yo no sabía cantar. Y cuando terminaba, me levantaba en el balcón, saludaba a todos los viandantes que pasaban. Todos mis vecinos fueron mi primer público. Entonces, bueno, soñaba realmente hacer eso. Y la verdad que no me he dedicado a otra cosa en mi vida. Mi foco siempre ha estado ahí, aunque mucha gente te decía que dejaras el camino que habías tomado. Sí. Lógicamente, era, bueno, en un contexto como el de Elche, ¿no? Una ciudad industrial, llena de fábricas, donde el trabajo estaba muy claro. Sí. Tu destino, zapato, fábrica, si no estudias, ese es tu fin. Había un pub en Elche, ¿no? Donde te gustaba ir, que ponían rap, heavy, pachangueo, de todo, ¿no? Pero da la casualidad que años más tarde te haces socio de un pub, que creo que es el mismo, ¿no? El mismo. En Elche se combinan dos mundos, el pachangueo y el sonido de las fábricas, ¿no? Yo siempre cuento que es una cosa que me ha inspirado siempre mucho en algunos proyectos que he hecho, que es mi padre trabajaba con pared al lado de la discoteca donde yo salía, que la discoteca se llamaba Blade. Mi padre tenía jornadas de 12 horas, de noche o de mañana, y he escrito mucho sobre la idea de que mi padre, a la misma hora que mi padre estaba machacándose los huesos y la vista, con las planchas de caucho, yo estaba al lado tomando whisky y bailando pues, Bisbal o Chenoa o Rosa o esta gente, ¿no? Qué maravilla. Sí, entonces para mí ese es el reflejo de Elche. Muerto tengo el corazón desde que moriste tú. Y tú de repente te vas a Sevilla, Muerto tengo te encuentras con el flamenco, con la performance. el corazón. ¿Qué voces habitan en Paco? ¿Qué cosas suceden en aquella época? Claro, yo me voy a Sevilla buscando conformarme como un cantador clásico, cuando ya lo era. Yo era un cantador ortodoxo. Y cuando llego a Sevilla se me abrió un mundo, claro, un mundo que me rompió, lógicamente, porque de repente no sabías dónde establecerte, no sabías cómo formarte, pero tal vez el aprendizaje fue ese, el que tu disciplina de cantador clásico se convirtiera en una indisciplina, se convirtiera en algo que ya no pertenecía ni a un canon ni a algo establecido, sino que entendí que el cantador de flamenco era eso, era esta cosa desdibujada, incoherente, contradictoria, paradójica, ¿no? Al final de toda cuesta encontrarás un refugio donde poder reposar. La cima solo está en tu cabeza. Subir una montaña o un pequeño puente puede ser una buena metáfora del vivir, porque detrás de cada esfuerzo hay una orilla que pisar. Yo soy de la opinión, Dani, que lo popular no está reñido con lo experimental. Al revés, en el folclore encontramos propuestas mucho más incómodas en el sentido sonoro, por entendernos, que en las músicas más pop actuales, ¿no? Entonces yo entiendo que yo soy un músico popular.
No soy un músico ni experimental en el sentido de etiqueta elitista, sino todo lo contrario. Y desde mi trabajo intento mostrar que tiene mucho que ver, que el flamenco y el ambient japonés se pueden dar la mano. Y de repente aparecen las críticas. Le falta el respeto a la cultura Honda. Algunos lo han bautizado como canticida. Que a esto no le llamen flamenco, un impostor. Salió al escenario y empezó la ceremonia circense. Las críticas no solo del público, del crítico, sino también de tu gente, ¿no? Un poco de... se te está yendo la olla. ¿Qué críticas te han dolido, te han hecho daño? Bueno, me ha dolido... A mí me han hecho daño, ¿eh? Claro, a mí me han dolido... Real, ¿eh? No, o sea, yo he sufrido por críticas. Y luego he aprendido a que cada uno puede decir lo que quiera. Es imposible gustarle a todo el mundo. Que tiene una poesía preciosa que decía: hay que ser como la lluvia, nunca a gusto de todos. Claro. Pues un poco así. Es como yo lo siento. Lógicamente no es agradable levantarte por la mañana, como a mí me pasó, y abrir un periódico de tirada nacional y que estén hablando de que si soy un cocainómano, de que si he vendido a mis padres porque escribí un libro sobre mi infancia, bueno, cosas así. O sea, a mí se me ha pedido que entre un tractor al escenario y me lleve por delante. Ahora bien, eso nunca me ha condicionado. Muchos de los artistas que conocemos sabemos que todos venimos del barro, ya no solamente en un sentido bíblico, sino que también, pero venimos del barro, de la mierda incluso, mucha gente, ¿no? Yo, por mi práctica artística tan poco lineal, tan poco progresiva, ¿no? Tan incoherente en muchas maneras, cada disco de una forma, de otra, espectáculo escénico, espectáculo de teatro, performance, escribir, bueno, todo este lío que muchas veces no te beneficia, sino que porque la gente muchas veces se marea. Eso me ha hecho tener mucha conciencia de dónde vengo y aparte me lo ha recordado a cada instante. Yo cada vez que saco un disco, cada vez que voy a hago un concierto, las carnes están abiertas, porque muchas veces el público no sabe bien lo que va a ver, no sabe bien qué estrato de Niño de Elche va a ver, y eso genera muchísima desconfianza muchas veces y en otros casos mucha confianza, ¿no? Entonces, ese miedo lo tengo, pero lo he asumido desde el principio. He asumido que las prácticas a las que yo he querido abordar y las que yo he querido desarrollar tienen un riesgo muy asumido y, como yo siempre digo, así de una forma jocosa, yo hasta hace muy poco he cantado para un japonés dormido durante 2 horas. Entonces, claro, yo cuando recuerdo que era una de las giras, yo creo que la gira mayor que he podido tener, que fue un disco de 2015, que fue el mejor disco del año en el mundo indie y tal, el último concierto que di esa gira vinieron, no sé si fueron 25 personas o 30 personas. Y claro, los promotores estaban lógicamente preocupados, pero yo le decía: no te preocupes, para mí esto es un éxito, y ellos no entendían desde dónde lo decía, pensaban que me estaba autoengañando. Un arte que confronta, un arte que es crítico, un arte que lleva a la gente a otro estado de cosas, lo más normal es que sea mucho más rechazado que otros, ¿no? A los primeros que tuvimos que convencer fueron a nuestros familiares, a nuestros padres. Sin duda, lo más difícil es algunas veces. Tú lo hiciste presentándote a concursos. Sí, era la única forma de poder mostrar o demostrar que el niño cantaba bien. Entre vuelta y más vuelta me voy cantando. Entonces, bueno, los concursos era para demostrarles de forma fehaciente que yo ya no solamente que sabía cantar, sino que eso podía ser una profesión. Claro, porque constantemente estaba el fantasma de la fábrica. Fue muy difícil porque, claro, en el momento que no ganaba un concurso, entraba la crisis. Recuerdo, como anécdota, llegué a un concurso muy clásico en el cual llegó a la final, que era muy difícil llegar a la final, en Linares, y en La Solea, que es un palo del flamenco, Sí. introduje un texto de Nach. Metí un texto de Nach en una Solea clásica. Aparte que tenía que ver con una relación de homosexual. Y cuando bajé y no me dieron el premio, lógicamente, mi padre no entendía nada. Decía: pero ¿por qué has hecho esta letra?
¿por qué has hecho estos cantes, no? Era también mi época más reivindicativa, una época también donde me hacía preguntas en relación el qué contar. Creo que ahí nace la creatividad y ahí nace el artista, porque seguramente los otros chavales se hayan quedado como intérpretes, ¿no? Bueno, la mayoría yo perdía concursos, yo tuve concursos, pero ¿cuál es la situación actual? Pues que solamente de mi generación yo soy el único que se dedica Sí. a la música. Hay un momento en el Sonar donde hay un clic en tu vida Sí. que de repente te hace ver como que te estás acercando un poco más a un público más multitudinario, ¿no? Sí, en el 2015. Pero sobre todo en el Sonar lo que viví fue que había un público que estaba deseoso de que alguien del flamenco viniera a conectar el flamenco con músicas de electrónica, con música de baile. Y había un público deseoso a que eso sucediera. Porque me habían dicho que lo que yo hacía tenía un público minoritario. Y yo creí que tal vez el error no solamente era que lo que hacíamos era para un público minoritario, sino que creíamos que era para un público minoritario. Y creo que si hay algo hay que reconocer de las cosas que he hecho, creo que es empujar a que esas prácticas muy atribuidas al underground, a la vanguardia más hermética, se puedan ver en otros sitios y que puedan convivir con otro tipo de artistas. Y eso ha sido una lucha que constantemente llevo conmigo, ¿no? Y es la lucha, lo que decíamos anteriormente, de escuchar, ¿no? De no tener prejuicio y no tener miedo a lo que uno hace tampoco, ni a lo que el otro hace. ¿Sabes algo que me encanta? Que he aprendido durante estos años de terapia. Que hace unos años, si yo hubiera hablado contigo, Sí. me hubiera sentido muy chiquitito, porque te considero una persona muy intelectual. Una persona con unas capacidades de encontrar palabras, de encontrar caminos, de ir más allá. Y yo siempre me considero una persona bastante primaria y bastante pueril, que me parece fantástico además a día de hoy, porque estoy a gusto siendo como soy, ¿no? Claro. Y me encanta esta charla de hoy entre los dos, de poder disfrutar de alguien que creo que sabe muchas más cosas que yo en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y que puedo aprenderlo. Eres una persona que vive para su vocación. O sea, Sí. como una monja de clausura, Sí. prácticamente. Yo entiendo la vocación desde ahí. Muchas veces la práctica artística tiene que ver con eso. La vocación, sabes, ¿no? Que vocación significa escuchar una voz, ¿no? Por eso, cuando una monja de clausura da ese paso porque escucha la voz de Dios, me siento muy reflejado, en cierta forma, con escuchar esa voz que te dice, adelante, ánimo, ¿no? Este es el paso que tienes que dar, a pesar de los pesares. No sé si a ti te pasa, si te sientes más seguro en el escenario que en tu día a día o... Bueno, antes hablábamos de que yo aprendí en el escenario a sentirme más liberado que fuera del escenario, ¿no? Pero sí es verdad que siempre hay alguien que te recuerda que no cumples el estereotipo, el canon. Pero es que a mí me lo recuerdan mi familia porque no cumplo el estereotipo de hijo, los flamencos porque no cumplo el canon de flamenco, los flacos porque no cumplo el canon de flaco, los valencianistas porque no soy el típico identitario valenciano, los andalucistas porque no soy el andaluz típico. Pues así me puedo tirar toda la vida. Entonces, bueno, tal vez yo sea eso, pues un exiliado de todos estos cánones. Pues sería muy difícil acabar esta charla. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo lo definirías? Sería difícil definirlo, pero yo creo que es un camino que tiene que ver con el reconocimiento de cada paso.
tiene que ver con una... Ha sido necesario irte Sí, a Barcelona, irte claro. a Sevilla. Ser cantaor, caer en depresión, vivir la dureza del mundo de las ¿Volverías a fábricas. pasar por todos los sitios? Pues, hombre, no lo sé. Pero lo que sé es que ahora mismo donde estoy o lo que pueda ser ahora mismo Es por eso. es producto de eso. Lógicamente, yo creo que el camino de rosas no existe, y si existe no olvidemos que tienen espinas. No me interesa. Claro, entonces ese tipo de camino, pero el camino de Machado tiene que ver con eso. Pues si quieres le decimos a Lucía, que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, que te pase tu Muy bien. guitarra. Pues será un placer. Llamamos a Iván, que Venga. se coloque con su caja y escuchemos tu versión de Caminante no hay camino Sí. A tomar un poco del Niño del Che. esta cosa de medium, a ver si Machado vomita con nosotros allá donde esté, ¿no? Ha sido un placer, señor, de verdad. Igualmente. De Tania, corazón, tío. que la vida nos siga juntando, Muchas gracias. siga cruzando los caminos, si es que no es el mismo camino en el que estamos, ¿no? Gracias, Iván. Un placer. Gracias, Lucía. Lucía, muchas gracias. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Ay, caminante, no hay camino si no estela en el mar. Nunca perseguí la gloria ni dejaré la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente. Quebrarse. El vestigio o el rastro que deja alguien es nuestra guía para seguir el camino de la vida. Respiramos pisando por huellas que otros ya han marcado. Ten en cuenta que a cada paso que das, alguien ya estuvo allí.
Eso no significa que todo esté inventado, o tal vez sí, pero no todo está descubierto.